Buenas tardes, hermanos. Estamos miércoles 29 de julio del año 2020 y pues seguimos en la contingencia y todavía no podemos reunirnos en el templo, pero esperemos que pronto. Sigamos orando para que esto se dé pronto. Y seguimos con estos videos entonces. Estamos estudiando los miércoles. En nuestro culto de oración estamos estudiando el libro de Números. Ya estamos por terminar. Estamos en los últimos 3 capítulos. Y los últimos 3 capítulos nos hablan acerca de la provisión generosa de Dios. Dios nos provee generosamente. ¿De qué nos provee? Dijimos por lo menos 4 cosas. Una provisión geográfica, eso estudiamos el miércoles pasado. Una provisión espiritual, eso estudiamos hoy. Una provisión legal, lo estudiaremos con el favor de Dios el próximo miércoles. Y por último, una provisión para las tribus. Ya el miércoles pasado estudiamos una provisión geográfica con sus 3 puntos. Hoy estudiamos dentro de la provisión generosa, una provisión espiritual. Dios nos provee espiritualmente. ¿Qué hace Dios? Nombra a los levitas, que son los representantes del pueblo ante Dios, y es decir, son los que le enseñan la palabra de Dios, los que cuidan el templo, los que se dedican a las labores de la obra del Señor. En este caso, pues si lo transportamos, si lo transliteramos a nuestro tiempo, pues serían los pastores, los misioneros, los que están dedicados a la obra del Señor. Y Dios por eso hace una provisión espiritual para su pueblo. Y no nada más eso, también hace una provisión generosa para esos levitas. Entonces nuestro pasaje es Números capítulo 35, versículos del 1 al 8, los voy a leer. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a las tribus de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellos serán para sus animales, para su ganado y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, y al lado del sur 2000 codos, y al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Además de estas ciudades daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis a la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Es la provisión espiritual de Dios para el pueblo de Israel. Es una provisión generosa. Bueno, hemos dicho que cuando Dios dijo, Jehová les dijo: os he dado la tierra, capítulo 33, versículo 53, ya es un hecho de que les va a dar esa tierra, ya está dada. Solamente tienen que entrar y tomarla en posesión. Pero ahí viven otros pueblos, entonces tienen que expulsarlos de ahí. Y repetidamente el Señor les habla acerca de este regalo de la tierra, de la herencia, de la provisión generosa. El Señor iba delante de su pueblo, supliendo las necesidades esenciales. Y en los últimos capítulos describe entonces la necesidad, como dijimos, la provisión geográfica, la provisión espiritual, la provisión legal y la provisión para las tribus. Hoy estamos en el segundo punto, la provisión espiritual. Como hemos visto, en el caso de los nombres teofóricos, Dios, fóricos referente a estos príncipes que se nombraron para repartirse la tierra de Canaán cuando entraron a poseerla, tienen nombres que tienen relación con Dios. Dios es mi fuerza, Dios es mi estandarte, Dios es mi poder, se llaman nombres teofóricos. Estos nombres teofóricos de los líderes, en la última sección de Números, a menudo se retoman rasgos que caracterizaron los primeros capítulos del libro. Así como estos tenían sus nombres teofóricos que hacen relación con Dios, así en el último capítulo se trata de que Dios está al pendiente de su pueblo. Las responsabilidades de los levitas eran un tema importante a medida que los israelitas comenzaban el viaje por el desierto. Y ahora, cuando estaba terminando ese viaje, la comunidad recibió instrucciones precisas sobre las ciudades en las que vivirían los levitas. Después de que el pueblo se asentara en la tierra de Canaán,
No se les debería dar una sección específica de la Tierra Nueva como a las otras tribus, porque su ministerio es de ser ayuda. Tenía que llevarse a cabo en cualquier lugar en el que los israelitas se hubieran asentado. Así es que los levitas deberían recibir 48 ciudades con tierras de pastos de las ciudades para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y se les dio medidas exactas para que nadie pudiera quejarse de que alguien invadía las tierras de otras personas. Sus pastos se extenderían por las 4 partes de las ciudades y en ello podemos ver pues al menos estas características importantes, por lo menos dos características importantes. Bueno, primera cosa, la preocupación práctica del Señor por sus siervos. Dios cuida a sus siervos, Dios atiende a sus siervos, Dios está al pendiente, provee, suple las necesidades de sus siervos. Dios estableció que estos líderes espirituales debían tener un hogar estable y sustento razonable. Dios nunca prometió enriquecer a sus siervos, pero sí prometió que nunca les iba a faltar, que iban a tener el sostenimiento necesario. Y Dios se encarga de eso, un sustento razonable, no irrazonable. Es que decir, no estamos de acuerdo en aquellos pastores que se enriquecen a través de las iglesias. No es correcto, no es sano. Si estudiamos la vida de los grandes cristianos, del siglo XIV, siglo XV, XVI, XVII y XVIII, la mayoría de ellos, grandes predicadores, grandes siervos de Dios, grandes pastores, con mega iglesias de 20,000, 30,000 miembros, vivían pobres, porque todo lo regalaban, todo lo donaban. No entendemos entonces que un siervo, un pastor, un líder espiritual se enriquezca de la iglesia. No es correcto, no está bien, pero sí debe haber, la iglesia debe estar preocupada por tener un sustento razonable para el pastor, para el líder espiritual, para el misionero. No podemos vivir tampoco en la miseria. Así es que Dios espera que su pueblo se asegure de que esos líderes espirituales han sido llamados a su obra, así como estos levitas fueron llamados para su obra específica, para servir a la comunidad del pueblo de Dios. Así los pastores y los misioneros y los sirvientes, los siervos en la iglesia están llamados para eso. Y Dios espera que la iglesia entienda, que el pueblo entienda, que ellos, esos a quien llamó para ese servicio, tengan suficiente provisión para ellos y su familia. El Nuevo Testamento deja estas obligaciones bien claras en las enseñanzas a las nuevas iglesias. Los cristianos de Filipos se aseguraron de que las necesidades de Pablo estuvieran suficientemente cubiertas, y el apóstol enseñó a todas las iglesias que se tomaran en serio su responsabilidad económica. Así es que tal vez es un tema que no nos gusta tratar los pastores, pero aquí está, hemos llegado a eso. Dios tiene una provisión espiritual para el pueblo, pero al mismo tiempo Dios se encarga de que esos siervos espirituales, esos líderes espirituales que Él pone, el pueblo entienda que deben tener un sostenimiento razonable, un sustento razonable. Entonces es la preocupación práctica del Señor por sus siervos, y le dice, a ver, de todos, cuando ustedes hereden la tierra, le van a dar a los levitas, porque ellos no van a tener tierra, ustedes les van a compartir, porque ellos están para servir nada más. Es decir, el pueblo debe preocuparse para que Dios, a través de ellos, bendiga a sus siervos. En este caso los levitas, en nuestro caso los misioneros, los pastores, los que tienen algún ministerio que requiere apoyo económico. A los pastores no nos gusta mucho hablar de esto porque luego piensan que queremos enriquecernos o que estamos hablando para beneficio propio. La verdad no, pero es bíblico y Dios lo enseña. El misionero Samuel Esquivel siempre viene, las veces que he venido, me ha regañado, las 3 veces que he estado con él, me regaña porque dice que no he educado bien a la congregación para que entendamos, toda la congregación, qué importante es apoyar a los siervos, a los líderes espirituales. Qué maravilloso es. Esta mañana recibí una noticia triste que en Brasil 3 pastores se suicidaron. Y yo me preguntaba por qué, me puse a investigar y estuve consultando algunas páginas de noticieros argentinos, y ahí estaba la noticia. Argentina está pegado a Brasil y muchas noticias corren por ahí, por esos mismos lugares, y encontré en ese noticiero de Argentina que estaba la noticia, 3 pastores se suicidaron. ¿Saben por qué? Porque la contingencia les obligó a cerrar y no tenían suficiente sustento y estaban sufriendo, no soportaron ver a sus hijos tener hambre, no soportaron ver a sus esposas llorar, porque la vida del pastor es una vida muy solitaria, la vida de los misioneros es una vida muy solitaria. El liderazgo espiritual tiene un alto costo, y entre más alto estás en la escalafón, vamos a llamarlo así, en la escalera de liderazgo, más solo estás. Por eso el pueblo tiene que ser considerado, por eso la iglesia debe ser provisora, debe tener una visión para apoyar al siervo que Dios ha puesto como líder espiritual. Porque entonces nos preguntamos,
¿Dónde están entonces los amigos del pastor? De esos pastores. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no estaban allí para apoyarle? ¿Por qué no están allí para ayudarle? ¿O cuántos se preguntan, pastor, ¿estás sufriendo? Pastor, ¿te hace falta algo? ¿Por qué la mayoría de las personas solo tienen quejas para el pastor? ¿Por qué la mayoría de las personas solamente le echan problemas al pastor? Y el pastor con amor les ayuda, les sirve, les guía, les aconseja. Ora por... Si el pastor lo ven que anda haciendo alguna cosa, allá afuera en el parque o no sé, en la bicicleta, se enojan con él y dicen, ¿por qué no ora? Y si el pastor ora, ¿cómo que nada más ora? Total que siempre está mucho en contra del líder espiritual. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Estaban muy en contra de Moisés, de Aarón, de Josué, de Caleb. Es triste eso. Por eso Dios está preocupado por la práctica de sus siervos. ¿Qué va a suceder con sus siervos? ¿Cómo les van a distribuir la tierra? Y Dios lo estipula claramente. Hasta les dice 1000 cosas para allá, 2000 para acá, 2000 para acá. Porque Dios está preocupado por eso. Y Él sabe que es sano que el pueblo entienda. O la esposa del pastor. ¿Cuántas veces sufre? Ella no fue llamada al pastorado, pero es la esposa del pastor. Y lleva las cargas muchas veces juntamente con su esposo. ¿Dónde están entonces las amigas de la esposa del pastor? Para ayudarle, para apoyarle, para sostenerle, para animarle, para ser sus amigas. O los hijos del pastor. Se espera tanto de los hijos del pastor. Casi quieren que sean perfectos, que sean santos, que sean mega santos, más bien dicho. Cuando ellos tienen cargas que no deben de llevar, sufren mucho, ven cómo sus papás en el liderazgo espiritual sufren, cómo llevan tanta carga. Entonces Dios aquí está teniendo una preocupación práctica por sus siervos. Y entonces le dice que les distribuyen la tierra. Entonces viene el caso que haga estos comentarios porque es importante que lo sepamos. No es una queja ni es un reclamo, simplemente es una educación acerca de cómo la iglesia debe estar al pendiente de ese sustento razonable de los misioneros, los pastores, los ministros, los evangelistas, los predicadores. Debemos aprender a ser generosos. Yo creo que somos una iglesia generosa. Tal vez deberíamos de ampliar un poquito más la visión solamente. Tenemos 11 misioneros y les estamos apoyando fielmente y eso es algo glorioso, es algo maravilloso. Todo es para la gloria de Dios, no es para jactarnos ni darnos golpes de pecho, pero sí es para reflexionar y decir, tal vez podemos apoyar más, tal vez podemos dar un extra más. Entonces, esforcémonos. No es idea nuestra, no es idea humana, es idea de Dios. Aquí está la preocupación práctica del Señor por sus siervos. Y inciso la preocupación espiritual del Señor por su pueblo. Junto a los sacerdotes, los levitas eran los representantes del Señor en la comunidad. Por lo tanto, era importante que todos los israelitas estuvieran cerca de un consejero y ayudante levita. Cada levita tenía que ocuparse de algunas familias. Las ciudades que daréis a los levitas, en proporción a la posesión que herede, tomaréis más del más grande y tomaréis menos del más pequeño. Del que tiene mucho tomaréis más, del que tiene poco tomaréis menos. Es sabio eso. Dios ha sido muy, muy justo aquí. La preocupación del Señor de que la ayuda espiritual debe estar accesible a todos desafía nuestra indiferencia por la evangelización contemporánea y misionera. Aproximadamente un 20% de la población mundial aún no ha oído hablar de Cristo. En el último cuarto de siglo, del siglo XX, aunque ya estamos en el siglo XXI, se estimaba que todavía quedaban unos 12.000 grupos de personas separadas por subculturas y sus dialectos, que aún esos 12.000 grupos aún no habían escuchado el Evangelio. No hay ningún cristiano levita cerca de esos 12.000 pueblos, 12.000 culturas. Falta que alguien vaya, que alguien se esfuerce por ellos. Entonces, es la preocupación espiritual del Señor por su pueblo. ¿De qué se trataba? De que Dios quería poner cerca de cada familia, de cada tribu, pueblo levita, para que estuvieran al pendiente de ellos, les sirvieran, les aconsejaran, les llevaran la palabra, que hicieran los sacrificios, que estuvieran al pendiente de la sinagoga, de las carpas, de todos los utensilios de la adoración. Sí, porque ese era su trabajo. ¿Qué significa? Que Dios está preocupado, tiene una preocupación espiritual del Señor por su pueblo. Dios quería que estuvieran bien. Y por eso también les dice que los repartió en diferentes puntos, al norte, al sur, al este, al oeste, al occidente, y con su respectiva posesión de tierra, porque ellos tenían ganado también, los levitas, entonces tenían que pastorear sus ovejas, porque acuérdense que les daban una parte de todo lo que llevaban para los sacrificios. Entonces, considerémoslo, hermanos, pensémoslo seriamente. Dios tiene una provisión generosa. Dios nos provee a nosotros.
pero también tiene una provisión espiritual para la iglesia. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero usando a sus siervos, usando hombres y mujeres dispuestos a servirle, y pues nosotros tenemos que ver también por su sustento razonable. Seamos sabios, seamos prudentes, seamos amorosos, seamos obedientes a Dios, y tomemos en cuenta que si Dios provee para nosotros generosamente, bueno, nos quiere usar a nosotros como iglesia, como pueblo, para proveer generosamente a los misioneros, a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, a los predicadores, y seamos entonces generosos. Sé que suena difícil, suena un poco complicado ahora que estamos en la contingencia, pero pues hay que hacer un esfuerzo doble tal vez. Igual, como prometimos el domingo que cerramos otra vez la iglesia, bueno, ninguno de ustedes está solo, ninguno de nosotros estamos solos. Aparte de Dios, estamos todos los demás. Estamos toda la iglesia para apoyarle, para servirle, para animarnos, para abrazarnos. Así es que si hay alguna necesidad, alguna situación difícil, compártala con nosotros. Y entonces nosotros podremos saber hacer un grupo de coalición para fortalecer su vida, para apoyarle, para animarle. Pero si no nos damos cuenta, entonces ¿cómo vamos a saberlo? Si no estamos enterados, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero si estamos en comunicación y preocupados, llamándonos unos a otros, llamándonos, amándonos, orando unos por otros, entonces creo que esto puede funcionar de la mejor manera. Hermanos, Dios nos provee generosamente, Dios ha sido tan bueno y debemos ser tan agradecidos con Él. Debemos vivir para su gloria. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarle, nos quedamos pendientes nada más hasta el versículo 8, y entonces la próxima semana avanzaremos desde el versículo 9 en el siguiente punto que sería una provisión legal. Dios nos da una provisión geográfica, una provisión espiritual y una provisión legal, porque Dios es un Dios generoso, proveedor. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Entonces, pues seamos también generosos. Deseo de todo mi corazón que nos bendiga, hermanos. Seguramente les mandaré también una lista para orar, unas peticiones. Por supuesto, nuestra petición principal es orar por esta contingencia, por esta pandemia, por la gente que está enferma, en los hospitales, los médicos, las enfermeras, por las personas que tienen familiares que han fallecido por este virus o por otra causa. Hay que orar mucho, hermanos. Hay que estar en una comunión fuerte con Dios. Dios se hace cargo de nosotros. Y todo lo hacemos para su gloria. Hasta pronto.